Bienvenidos a esta microclase de Historia Económica Argentina y Mundial. En este caso vamos a trabajar la vinculación entre dos ciclos ocurridos, dos lógicas ocurridas en la economía argentina. Por un lado, los ciclos de stop and go y por otro lado, los saltos y escalones de la inversión. Para hacer la vinculación entre ambas lógicas, primero vamos a repasar brevemente la lógica de los saltos en la inversión y ahí vamos a identificar el momento del stop y del go del ciclo. Recordemos que la segunda etapa de la onda de precios era la congelación y que en esa etapa aparecían las condiciones que Vitelli había identificado como las necesarias para que hubiera un salto en la inversión, pero que estas condiciones habían sido construidas con medidas tomadas previamente por la autoridad económica y que eran, en primer lugar, el lanzamiento informal del plan de ajuste, luego la aceleración de los precios, primera etapa de la onda de precios. Esta aceleración de los precios había generado una redistribución regresiva de la renta y la transferencia de ingresos se había dado a partir de la caída del salario real. Cuando el salario real había caído al nivel requerido por la autoridad económica, esta daba inicio formalmente al plan de ajuste, anunciándolo. Y ahí comenzaba la segunda etapa de la onda de precios, la congelación. El plan consistía en una devaluación, política fiscal contractiva y política monetaria contractivas. Con la congelación quedaba cristalizada la nueva distribución de la renta. Así que, con la caída del salario real, el efecto ingreso de la devaluación y las políticas contractivas mencionadas, se producía una fuerte recesión, el stop del ciclo. Con la recesión caían las importaciones y entonces la balanza comercial volvía a tener signo positivo y todo estaba listo para volver a comenzar y para lanzar un go. Ya cursando la etapa de la congelación, los ganadores del plan empezaban a aumentar, generaban el salto de la inversión y entonces tenía lugar la expansión del PBI. Si consideramos que el salario real en esta etapa continuaba cayendo porque los precios seguían subiendo. Así que tenemos que se recuperaba el nivel de actividad, aumentaba la inversión y había una apreciación real, producto de la inflación también, entonces las importaciones empezaban a recuperarse y ya en la congelación empezaba a deteriorarse el resultado de la balanza comercial. En la tercera etapa de la onda de precios, el salario nominal subía por encima del costo de vida, así que el salario real ahí empezaba a subir desde un mínimo histórico hasta un máximo histórico. Y en ese momento empezaba la inversión a alcanzar el pico y empezaba el escalón. Allí se realizaban las ganancias de la inversión productiva, porque como el salario real se recuperaba, lograban mayores ventas. Vamos a seguir a Marcelo Basualdo para clasificar los ciclos de stop and go. Él utilizó la siguiente clasificación en su libro Economía de crisis, la Argentina, de los 70 hasta el 90, publicado en 1992. Agrupó los ciclos de stop and go en dos grupos, en dos tipos, los típicos y los populistas. Los primeros eran aquellos que tenían efectos reales importantes, significativos, y las tasas de variación de la inversión eran espectaculares. En cambio, los segundos tenían efectos reales más suaves. La inflación y la crisis cambiaria también eran más leves y además presentaban un sesgo redistributivo favorable a los asalariados y a la clase media. En pantalla podemos ver la secuencia de ciclos de stop and go que se produjeron en la economía argentina en el periodo estudiado y vemos que se van alternando. El primero fue de los típicos y fue el que tuvo lugar en la transición entre el primer y segundo gobierno del general Perón
y segundo gobierno del general Perón. El segundo fue del tipo populista y tuvo lugar durante el gobierno de facto del general Aramburu en 1957-58. El tercero fue nuevamente de los típicos y tuvo lugar en la presidencia del doctor Frondizi. El cuarto fue de los populistas y ocurrió durante el gobierno del doctor Ilia. El quinto fue nuevamente de los típicos y tuvo lugar durante el gobierno de facto del general Onganía. Y el sexto fue nuevamente de los populistas y ocurrió en el tercer mandato peronista, en 1973 a 75. Ahora observamos los saltos de la inversión ocurridos en la economía argentina en este periodo, aquellos que fueron seguidos de un escalón. Tenemos el primero en 1951, el segundo en 1960 y 61 y el tercero en 1968, 69 y podemos agregar 1970 según la base estadística utilizada. Recordemos que el salto es el empuje inicial de la inversión, que se ve reflejado en una tasa de variación de la inversión especialmente elevada. En cambio, el empuje es el mantenimiento del impulso. Es decir, la participación de la inversión en el PBI se eleva a un nivel más alto que el que tenía antes del salto. Si juntamos ambas lógicas, lo que vamos a encontrar es que los tres ciclos de Stop and Go típicos dieron lugar a los tres saltos de la inversión mencionados que fueron seguidos de escalón. En el primer caso estamos hablando de la transición del primer al segundo mandato peronista que dio lugar al salto en 1951 con escalón entre 1951 y 59. En segundo lugar, estamos hablando del ciclo de Stop and Go ocurrido durante el gobierno del doctor Frondizi, que dio lugar al salto de la inversión en 1960 y 61 con escalón entre 1962 y 68. Y en tercer lugar estamos hablando del ciclo típico ocurrido en el gobierno de facto del general Onganía que dio lugar al escalón, el salto ocurrió entre el 68 y 69 y el escalón entre 1970 y 75. En la siguiente línea de tiempo podemos ver los programas de ajuste que dieron lugar a este salto. En primer lugar tenemos una situación particular. Tenemos las medidas como desdobladas en dos conjuntos o en dos paquetes. Primero, entre 1949 y 50 tenemos las medidas conocidas como las del cambio de rumbo, que dieron lugar al salto de la inversión en 1951. Ahí ocurrieron las elecciones presidenciales que permitieron que el general Perón llegara al segundo mandato. Y entonces el programa de estabilización se aplicó, es el anunciado el 18 de febrero de 1952, y dio lugar al escalón y también se elevó la tasa de inversión hacia el 54-55. Entonces, las medidas del cambio de rumbo de 1949 y 50 dieron lugar al salto de la inversión del 51 y luego el plan de estabilización de 1952, anunciado el 18 de febrero, dio lugar al escalón y también a que aumentara la tasa de la inversión, especialmente hacia el 54-55. En el segundo caso tenemos el programa de estabilización del doctor Frondizi, anunciado el 30 de diciembre de 1958, que da lugar al salto de la inversión del 60-61. Y en el tercer lugar tenemos el programa anunciado el 13 de marzo de 1967 del ministro Krieger Bacena durante la gestión de facto del general Onganía, que dio lugar al salto de la inversión del 68-69 y el escalón que dura hasta el 75.
puede ser interesante pensar qué sucedió a mediados de la década del 70 para que no volvieran a replicarse estos saltos, aunque se los buscó. Hubo cambios en la coyuntura económica y política nacional, pero también los hubo en la coyuntura económica internacional y de la arquitectura financiera internacional, y yo quiero centrarme hoy en esos cambios. En primer lugar, a partir de 1971 se declaró la inconvertibilidad del dólar al oro. En segundo lugar, esto dio origen a que se quebraran los acuerdos de Bretton Woods y las paridades fijas dejaron de ser tales y pasaron a ser flexibles entre las monedas principales. Además, se sumaron las crisis del petróleo. Todo esto trajo volatilidad a los precios de los bienes en el mundo y también a las monedas. Y las tasas de interés reales pagadas en el mundo empezaron a ser volátiles o elevadas. Esto era un cambio significativo porque el mundo antes de la mitad de la década del 70 era muy estable y transmitía esa estabilidad a la economía argentina. Pero a partir de la segunda mitad de los 70 comenzó a traerle inestabilidad que se sumó a la volatilidad propia de esta economía. Así que las congelaciones no pudieron ser controladas por periodos tan extensos ni pudieron ser tan rígidos los precios referentes de la estabilidad. Esto le quitó grados de libertad a la autoridad económica y determinó que los efectos reales del proceso desaparecieran. Recordemos que era importante la extensión de las congelaciones para poder lograr saltos espectaculares de la inversión. Así que en la siguiente línea de tiempo podemos ver la sucesión de fracasos. Entonces tenemos, en primer lugar, los planes de Martínez de Hoz en la gestión del general Videla, gobierno de facto, de 1976 y 78, que dan lugar al primer fracaso. En segundo lugar, tenemos los planes de 1981 y 82. Durante la gestión, también de facto, de Viola y el ministro de Economía Sigot, y durante la gestión de Galtieri y el ministro de Economía Alemán, respectivamente. El tercer fracaso ya tiene lugar en un periodo democrático, durante el gobierno del doctor Alfonsín. Entonces, el plan anunciado el 14 de junio, el Plan Austral de 1985, no tuvo los efectos reales deseados. Y por último, el fracaso del Plan Primavera, anunciado en agosto de 1988 por el mismo equipo económico del doctor Zurruil, tanto Plan Primavera como Plan Austral, también en la gestión del doctor Alfonsín. Como observamos antes, a partir de la segunda mitad de la década del 70, no es que faltaron las crisis, pero eran distintas de las crisis típicas de los stop and go, porque ahora pasaron a ser más disruptivas y traumáticas. Estamos hablando del Rodrigazo en 1975, de la crisis de la deuda en 1982, de la crisis de la hiperinflación en 1989 y 90, del efecto tequila en 1995 y de la crisis financiera y depresión del 2001-2002. Podemos ver en pantalla un cuadro comparativo donde vemos que todas estas crisis que implica recesión, todas ellas fueron acompañadas de algún otro hecho traumático, y yo diría de más de uno. Por ejemplo, todas fueron crisis cambiarias excepto el tequila. Todas fueron crisis de inflación, excepto las dos últimas, el tequila y la del 2001-2002. ¿Todas fueron crisis cambiarias? Bueno, no. En realidad tres fueron bancarias. No fue una crisis bancaria el Rodrigazo y tampoco la de la hiperinflación. Así que fueron crisis bancarias las del 82, la del 2001-2002 y la del tequila. Bueno, y dos
implicaron el cese de pagos, o sea, la declaración del default por parte del Estado Nacional. Y estas fueron las crisis de la deuda de 1982 y la del 2001-2002. Pero en la década del 90 volvió a aparecer un salto en la inversión seguido de un escalón. Y esto fue cuando nuevamente se pudo sostener la congelación de los precios por un periodo prolongado y bien rígidos durante la convertibilidad. El mundo había vuelto a cambiar y le transmitía a la economía argentina una situación, un contexto más estable. Además, las tasas reales de interés internacionales volvieron a ser bajas. Así que en pantalla vemos el programa de convertibilidad explicando el cuarto salto de la inversión que tuvo lugar entre el 91 y el 94 con escalón entre 1995 y 2001. Fíjense que a mediados del 98 comienza la recesión y luego depresión de la economía argentina y sin embargo hasta el 2001 se pudo sostener una participación de la inversión en el PBI más alta que antes del salto. Podemos irnos con dos gráficos. El primero tiene que ver con la variación porcentual anual de la inversión bruta interna fija argentina a partir de la segunda mitad del siglo del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, y ahí están indicados los 4 saltos de la inversión que hemos trabajado y los 4 fracasos. En el segundo gráfico podemos ver la participación de la inversión en el PBI a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI. Y ahí vemos también señalados los 4 escalones de la inversión. Fíjense que el cuarto escalón está un poquito por debajo del tercero, o sea que Argentina no llega a recuperar la participación de la inversión en el PBI que tenía allá por los años 70. Gracias por acompañarnos en esta microclase.